tenemos hoy como invitada a Karine Ramírez. Ella es abogada, magíster en Derecho de Empresa por la UPC y tiene un máster en Gerencia Pública por la Business School. Además, es asesora legal de empresas en el rubro educativo, financiero y de construcción. Director ejecutivo del Centro de Política Familiar, Visión y Desarrollo. Además, es autora del libro Familia, Derecho, Empresa y Responsabilidad Social. Tiene además publicaciones en distintos medios de comunicación escritos y virtuales en el Perú. Para nosotros es un alto honor y un enorme gusto tener a la magíster Karine Ramírez, quien nos va a dar su exposición sobre este tema sumamente importante, la familia en el siglo XXI. Adelante, Karine. Bueno, buenas noches, Rafael, qué gusto. Se agradece la invitación efectuada por la cátedra de la UNDE. Estoy muy honrada de estar aquí esta noche con ustedes. Y como bien dijo Rafael, la familia ha sufrido importantes cambios. Pero antes de empezar a hablar de los cambios y de los retos y desafíos que se ha visto la familia en estos tiempos post pandemia o en plena pandemia, quisiera hacer un recuento de cómo ha ido evolucionando la familia, porque la familia ha pasado, a pesar de que es una institución en donde se despliega la vida humana, donde podríamos decir que es un medio social regulado, ¿no? Porque está regulado por las normas legales, en donde se producen los sujetos para ser constituidos como integrantes de una cultura determinada como es el Perú, ha venido sufriendo a lo largo de diferentes años distintas mutaciones. Y eso es lo que quiero dejar en claro esta noche, para finalizar con los retos que ha tenido la familia en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19. Entonces, vamos a compartir la pantalla para hacer una exposición. Quiero remontarme en los años 1700, donde el filósofo Karl Kraus, un filósofo alemán, mencionaba que la familia tiene su propia ley de vida, sus propias costumbres, su propio derecho interno, ¿no? Entonces puede y debe representar una individualidad peculiar en religión, en arte, en costumbres domésticas y en vida exterior. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros pertenecemos a un Estado. Entonces, muchos de los que estamos acá presentes esta noche, pues, pertenecemos a un partido político y que tiene una ideología, y es muy importante que se tomen en cuenta estos temas, porque el ser humano pertenece a una familia, el conjunto de familias forma un Estado. Entonces, también lo decía Aristóteles, que el Estado está compuesto por familias, y es por eso que vengo esta noche a hablarles de ella. Está compuesto por familias y debemos ocuparnos ante todo en el modo de administrar. Ojo, que la familia tiene diferentes funciones. Resaltan predominantemente la función biosocial, por el carácter reproductivo que tiene. La función económica, por la obtención y la administración de los recursos, así como la satisfacción de las necesidades. La educativa y cultural. Nosotros somos un país muy rico, tenemos 3 regiones, costa, sierra y selva. Y la educación y la cultura en cada una de las 3 regiones, y cada una de ellas tiene sus culturas, pues está integrado por diversas familias, y esas familias tienen diversos modos educativos, diversas culturas. Entonces, las familias son agentes educativos, transmiten valores, normas, experiencias, ¿no? Tienen una visión de futuro. Pero el Estado ha visto, durante todo este tiempo, se ha enfocado en el ser humano, ¿no? No se ha enfocado como familia, como grupo social. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tenemos a la familia regulada desde el punto de vista internacional, así como nacional. Entonces, es sumamente importante que nosotros como país nos enfoquemos en estudiar, en levantar información respecto
a cómo vienen evolucionando las familias peruanas en sus distintas regiones, ¿no? Pero vamos a hacer un alto para mencionar las normas internacionales que rigen la familia, porque si ustedes se dan cuenta, hay muchos líderes políticos y funcionarios, altos funcionarios, que evitan hablar el término familia, ¿no? A pesar de que está recogido en las normas internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que en su artículo 16, inciso 3, te menciona que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. El Estado tiene que proteger a la familia. También está protegida por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 156 de la OIT, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos en materia, ¿no?, de derechos económicos, sociales y culturales. Y en el Perú, la Constitución Política del Perú recoge en su artículo 4 que el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio, ¿no? Entonces, también te protege a la familia el Código Civil, el Código de Niño y Adolescente. Entonces, la familia es sumamente importante que sea protegida por el Estado. Es sumamente importante, si bien es cierto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene una dirección de las familias y tiene una dirección del fortalecimiento de la familia, sin embargo, falta un análisis más profundo de la realidad de las familias peruanas, en diferentes regiones, como ya lo dije, en costa, sierra y selva. Pues lo que existe hasta el día de hoy solamente se han recogido datos estadísticos de los censos que, como ustedes bien saben, el último censo del 2017 no ha sido muy prometedor en cuanto a las estadísticas recogidas. Entonces, solamente se ha recogido información de los hogares. Pero lo que se necesita, y es un reto para nuestras autoridades, la actual y las que vengan posteriormente, que se realicen estudios, estadísticas, investigaciones, pero investigaciones propiamente ditas como familias actuales, de acuerdo a la cultura de cada una de ellas. Quizás se podrían poner de acuerdo con algunos gobiernos regionales y municipales, el INEI, y llevar a cabo algo más elaborado, ¿no? En donde se analicen los sistemas de cuidado, se analicen las uniones consensuales, no solamente los matrimonios, sino las uniones consensuales, los cambios generacionales que se van produciendo en estas familias, las nuevas masculinidades que están muy en boga hoy en día, los patrones de consumo respecto al tema del sobreendeudamiento, por ejemplo, ¿no? Sabemos muy bien que el sobreendeudamiento que se da en la costa, pues difícilmente sea en la sierra o en la selva, donde hay menos capacidad de endeudamiento porque hay menos bancos, ¿no? Entonces, en base a esta información, se debe abrir un debate y reflexión, elaborar las políticas públicas para el fortalecimiento de las familias peruanas, con el fin de mejorar una sociedad a largo plazo, no seamos cortoplacistas. Existe un observatorio de familias, que yo me voy al observatorio de familias y no te dice nada. No te dice nada, la información está desactualizada. Hay unos cuantos PPT del año 2018 y después un Infofamilias del año 2012, 13 y 14, y ahí se acabó, ¿no? Entonces, resulta contraproducente que, siendo la familia una institución social, que si bien a lo largo de los años ha ido mutando, y lo vamos a ver luego en esta evolución de la familia, ¿no? Es importantísimo, pues, porque si bien ha variado a lo largo de los años, la familia sigue y seguirá generando cohesión social. Entonces es importantísimo que Acción Popular, siendo un partido de trascendencia, con años
¿no? Lo tenga como punto de agenda, puesto que si se implementa de manera correcta, las políticas públicas van a ser buenas, el fortalecimiento de la familia tiene que ser de modo transversal, tienen que coger educación, bienestar social, trabajo, salud, y solamente así vamos a poder mejorar la sociedad peruana. Solamente así vamos a poder mejorar esta sociedad peruana tan venida menos. Ahora vamos viendo la evolución de la familia. Tenemos que dejar en claro, señores, que la familia, si bien empezó de una manera tradicional y se asoció en los años 50, 60, estaba íntimamente relacionada al matrimonio, vista como una institución social conservadora, de carácter burgués, donde la mujer estaba sometida al varón y las funciones en el hogar estaban preestablecidas, en donde el varón era el proveedor, era el único proveedor, y la mujer ejercía funciones de cuidado, ¿verdad? Acá vemos, había un estricto sometimiento de la mujer a las labores domésticas. Las funciones estaban claramente establecidas, esto es masculino, esto es femenino, pero con los años, señores, el concepto de familia cambió. Cambió, ¿por qué? Por la educación de la mujer. La mujer accede a tener estudios universitarios, se inserta en los trabajos, en el mercado laboral. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tener autonomía económica y la mujer empieza a desdeñar las funciones domésticas. ¿Por qué? Porque la madre había estado tan sometida en donde le dice a la hija, hija, tú tienes que estudiar, por favor, tú estudia para que trabajes y seas independiente económicamente y así no dependas de tu esposo y yo no quiero que estés acá en la cocina, cocinando, lavando, dedicándose solamente al hogar. Muy bien, perfecto. Entonces la mujer empezó a salir adelante, a ser autónoma económicamente, pero ¿qué pasó? El varón, señores, al ser antes el único proveedor del hogar, empezó a olvidarse de sus funciones como cabeza de hogar, empezó a olvidarse del hogar y la mujer empieza a desdeñar el concepto de familia y dice, yo no te necesito, si tú no me vas a dar dinero, no vas a cumplir con tus obligaciones acá en la casa, yo puedo estar sola. Entonces empezó a incrementarse la tasa de divorcios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mujer, muy empoderada, muy autónoma económicamente, empezó a decirle, si tú no vas a cumplir con tus necesidades afectivas, entonces no te necesito. Y ahí es donde empiezan los desequilibrios familiares y sociales, que se empiezan a visibilizar 20, 30 años después, como lo somos ahora, ¿no? Lo vemos todos los días en las noticias. Causan graves daños a la sociedad. ¿Pero por qué? Porque se inicia también el feminismo. ¿Cómo ve el feminismo a la familia? Desde la perspectiva feminista, la familia promueve la doble jornada de la mujer. ¿Por qué? Porque aparte de trabajar fuera del hogar, tiene que hacer el trabajo doméstico. Y este trabajo doméstico es sin remuneración. El varón evade ese trabajo, ¿no? El Estado no provee recursos para igualar. Ha sido una larga lucha. Empezó con el tema de cuando la mujer empieza a reclamar su derecho a voto, empieza a reclamar también tener educación universitaria. Ha sido una larga jornada para lograr los derechos que ahora tenemos como mujeres, señores. Y hay que agradecérselos a esas mujeres que empezaron con ese cambio. Pero bueno, ¿qué pasó posteriormente? Llegaron los 2000 y existe un filósofo francés, Lipovetsky, que escribió un libro a comienzos de los años 2000, en donde te dicen que las consecuencias del feminismo fueron nefastas para la sociedad. Y por eso la sociedad muta. ¿Y por qué te dice que fue nefasta? Fue nefasta
porque los hijos que crecieron en ese ambiente tan, eh, tan desequilibrado, ¿no? Entonces, esos niños ahora son adultos y no han sabido cómo criar a, a sus hijos también. Entonces, se empieza a revalorizar el concepto de familia. Pero ojo, ya no el anterior concepto de familia. ¿Por qué? Porque ahora la mujer y el varón tienen estudios universitarios, son independientes económicamente. Bueno, muchas veces, ¿no? Estoy hablando de la generalidad. Al contar con estudios universitarios y ser independientes económicamente, las labores domésticas se ven recargadas, señores. Entonces, ¿qué pasa? Ya ninguno de los dos quiere hacerse cargo y empiezan a escasear el personal doméstico. Y la mujer se empieza a dar cuenta también, oye, yo puedo sentirme realizada tanto profesionalmente como teniendo un hijo en los brazos. Entonces, nace ahí la responsabilidad compartida. Vemos hoy en día que existe la licencia de paternidad, que se ha ampliado últimamente a 10 días y en otros países dura un mes hasta 3 meses, ¿no? Es más, existen instituciones privadas que también dan, dan una extensión de licencia de paternidad por un mes, pero tiene que acreditarse que efectivamente el, el padre de familia esté atendiendo a su hijo recién nacido. Entonces, ahora, en estos años 2000, en esta familia del siglo XXI, se empieza a revalorizar el concepto de familia, porque hay corresponsabilidad de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, las labores domésticas se comparten y no se descuida el aspecto afectivo y ético en sus hijos. Ahora hemos visto que existe una tendencia que espero que se haga de manera homogénea, general, en donde los varones muestran su sensibilidad y están más dedicados a criar a sus hijos. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta también que existen diversos modos de vida. Algunos lo llaman familia también, no sé qué tanto sea, pero estoy hablando de la generalidad, ¿no? Los modos de vida en el siglo XXI, muchas mujeres solas, muchos hombres solos, muchas personas que dicen que viven en familia pero con mascotas, muchas parejas en unión libre, muchas parejas sin hijos, parejas de 2 varones, parejas de 2 mujeres, madres solas, padres solos, parejas con hijos adoptados, menores viviendo con familiares, ¿no? Muchos menores son criados por los abuelos, por los tíos, familias homoparentales, la familia tradicional, que es la de la cual habíamos estado hablando, la familia lesbomaternal, y 2 adultos viviendo juntos, ¿no? Porque hay muchos adultos que se juntan, cada uno pernocta en sus viviendas, pero de día son una familia, ¿no? Que ese es momento de verlo en otra exposición, si se quiere. Entonces, existen un estudio de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, en donde te dice que las inversiones de las familias en la formación de habilidades de los niños y jóvenes es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque el tiempo de los padres y las decisiones sobre el uso del tiempo, o sea, la calidad de vida que tú como padre le des a tus hijos, va a enriquecer el crecimiento de estos. Pero evidentemente eso necesita inversiones monetarias, dinero, porque mientras los padres más ganen, pues van a poder darles una mejor dieta balanceada a su hijo, va a darle mejor educación, va a darle cursos vacacionales, ¿no? Y también es sumamente importante estructurar las reglas de convivencia. Y ahí es donde debemos enfocarnos, ¿no? Generar como Estado espacios de apoyo, estímulo, establecimientos, estructurar rutinas, hábitos y responsabilidades, ¿no? Que
hoy en día vemos que al revalorarse la familia, pues están dando estos tres ejes, ¿no? Las familias están tratando de establecerlos dentro de su hogar. Pero como les dije al comienzo, ¿qué implica familia? Señores, hemos revalorado el concepto familia. ¿Por qué? Porque el ser humano no se desenvuelve solo, se desenvuelve con familia. Es traído al mundo generalmente por un padre y una madre que le transmiten valores, le transmite educación, les genera estabilidad, les brinda amor, visión de futuro, porque al nacer un niño ya está pensando qué va a ser de él más adelante. La solidaridad genera vida, señores, la familia genera vida. ¿Qué pasa? Acá vemos una serie de valores, ¿no? Que se van transmitiendo de generación en generación. Y es lo que falta hoy en día, rescatar valores, señores, para esta sociedad. Y esos valores, ¿dónde van a encontrarse? En nuestra familia. Entonces, por eso es que es sumamente importante que el Estado peruano fortalezca y haga un levantamiento de información, que haga estudios, estadísticas, qué tipo de familias tenemos hoy en día a nivel nacional, disgregando por regiones, para ver cuáles son los valores que cada familia tiene, cómo se transmite, ¿no? Porque si no nos enfocamos en las familias, va a ser muy difícil que cambiemos esta sociedad del Estado peruano. ¿Qué pasa si descuidas a tu familia? ¿Por qué me enfoco tanto en que las familias, que el Estado se preocupe por empoderar a las familias? Y les voy a dejar un video.
¿Qué les pareció el video? Entonces, eso es lo que pasa si descuidas a tu familia. Violencia, ¿no? Maltratos, adolescentes que no saben qué referente tener, ¿no? Señores, año 2020, tenemos 32.625.948 millones de peruanos. La familia es una institución social, genera decisiones, es una unidad productiva. El Perú es un país donde existen muchas MIPES. Hoy en día, estamos año 2020, tenemos 32.625.948 millones de peruanos. Cada uno de esos peruanos forma parte de una familia. Y al formar parte de una familia, toman decisiones todos los días. Se desenvuelven en una unidad productiva. Hoy en día, producto de la pandemia COVID-19, muchas personas han quedado sin trabajo. Muchas personas se han visto obligadas a reinventarse, a estar en su mismo hogar, en su misma casa. Muchas veces es probable que el padre o la madre ni siquiera pasaran tiempo en su hogar. Sin embargo, hoy en día tuvieron a la mala que estar dentro de su hogar y conversar con cada uno de sus hijos y darse cuenta de qué cosa es lo que necesitan. Muchos cambiaron de giro de negocio, empezaron a tener otro tipo de negocio, ya no al que se dedicaban antes. Quizás los hijos han ayudado también en esa empresa familiar. Entonces, es por ello, el Perú es un país de MIPES, y las MIPES son muchísimas veces empresas familiares pequeñas. Entonces, ¿por qué no voltear la mirada, pero como familia, no como MIPE, sino como ser humano? Porque al final es ese tejido social, esa cohesión social que va a llevar poco a poco al desarrollo de nuestro país. Fíjense bien, la familia es unión y motor del desarrollo. Y como les decía, muchas familias, tanto en el norte, en el centro, en el oriente, se dedican a la agricultura, otros a otro sector. Pero quiero dejarles un videíto sobre familias que se dedican al tema de agricultura. Las familias lo comparten todo. Comparten su espacio vital y sus comidas. Comparten sus aspiraciones, sueños, éxitos y fracasos. Tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo, las familias agrícolas disfrutan de los beneficios de repartir también la carga de trabajo. La agricultura familiar, con más de 500 millones de explotaciones en el mundo, es la forma predominante de agricultura y está unida de forma indisociable a la seguridad alimentaria mundial. Idealmente, mujeres y hombres deberían tener el acceso y el apoyo necesarios para dedicarse a la producción de alimentos, mientras que sus hijos realizan tareas apropiadas para niños tras la escuela y el tiempo de juego. Las familias agrícolas juegan un papel central en asegurar la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. Forman parte de redes territoriales y culturas locales e impulsan la economía local gastando sus ingresos en mercados locales y regionales principalmente. Sin embargo, más del 70% de la población que sufre inseguridad alimentaria la componen agricultores familiares de áreas rurales de África, Asia, Latinoamérica y Cercano Oriente.
no pueden alcanzar todo su potencial de producción por carecer de acceso a los recursos naturales, al crédito, a las políticas y a las tecnologías que necesitan. Señores, como hemos visto, la familia es un tema sumamente importante como política pública. Más allá de que lo veamos de manera individualizada, ¿no? Porque generalmente el Estado tiene su ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, pero a mi criterio creo que debería ser un ministerio de las familias, ya que la familia es el eje fundamental, es la institución social por excelencia y el tejido social que va a fomentar cohesión social. El ser humano, señores, el ser humano se desenvuelve en este triángulo de sostenibilidad, en su familia, en su trabajo y en la sociedad. Ese es el ser humano. Todos, absolutamente todos, nos desenvolvemos en este triángulo de sostenibilidad. Aún cuando la familia ha tenido estas mutaciones hasta llegar este nuevo concepto de familia del siglo XXI, en la sociedad del siglo XXI, donde prevalecen los temas tecnológicos. Vamos a ver. Hay que mencionar que Ban Ki-moon, es el ex secretario general de la ONU, en el 2016, mencionaba: propongámonos promover el desarrollo sostenible mediante la creación de un entorno propicio, en el que los miembros de todas las edades de la familia puedan desarrollar su potencial y contribuir a nuestro mundo. Importantísimo, ¿no? Sumamente importante. Finalmente, señores, ya hemos visto la importancia de la familia, cómo está regulada, hemos visto cuál es la evolución que ha tenido la familia, porque muchas personas, cuando yo empecé a hablar el tema en la familia, les comento, antes de empezar a dar las conclusiones, en el año 2016 empecé a escribir del tema de familia, me decían: ese es un concepto trasnochado, estás viviendo en los años 50, eso no existe. ¿A quién le interesa resquebrajar la familia? Esas personas que tienen interés en destruir la familia es para llevar agua para su molino, para poder realizar acciones en la sociedad sin mayor inconveniente, ¿no? Es por eso que esta noche he querido mostrarle cómo ha evolucionado la familia y cómo se ha revalorizado y cómo producto de esta pandemia del COVID-19, como producto de ella hemos vuelto a nuestro nido, a donde pertenecemos. Hemos vuelto a valorar a la familia, hemos vuelto a valorar la solidaridad, hemos vuelto a valorar tantos valores, señores, y valga la redundancia, que habíamos perdido. Ese sentido de consumismo que azotaba a toda la sociedad peruana. Ahora, pues, ya no va a ser tanto. Y es por eso que esta noche quiero dejarles con unas conclusiones sumamente importantes luego de haber pasado por el concepto de familia, lo que decían ya nuestros filósofos, el filósofo alemán, Aristóteles, este último filósofo francés que aún está vivo, ¿no? Donde escribe el tema de la tercera mujer, muy lúcido, sumamente lúcido Lipovetsky. Bueno, post pandemia, ahora en plena sociedad del siglo XXI, se ha revalorizado la solidaridad, el sentido de familia, se ha fomentado las responsabilidades compartidas en la familia, lo que venía hablando yo desde el 2016, decía: Dios mío, responsabilidad compartida, tanto hombre como mujer, tienen que hacer las cosas en el hogar, por más que llegues cansado, ambos llegan cansados de sus trabajos fuera, y tienen que compartir, tienen que cocinar, tienen que lavar, planchar, qué sé yo. La importancia de que nuestros hijos también sepan realizar las actividades hogareñas.
sumamente importante que en los colegios también enseñen. Empiecen a enseñar tejido, pegar botones, planchar, cosas, no sé, OVE, ¿no? Lo que se hacía antes en OVE, fomentar más la educación cívica, sumamente importante, esta corresponsabilidad de derechos y obligaciones, porque el padre, madre y los hijos están cultivando ese sentido de solidaridad, de ayuda mutua. La predominancia del teletrabajo, señores. Estas reuniones en remoto, ¿quién hoy en día no ha tenido esas discotecas virtuales, discotecas en Zoom? Consumo digital está a la orden del día, Dios mío. El celular se convierte en una mini computadora, ¿no? Ahora todos trabajan remotamente, todos tienen teletrabajo. O sea, es imposible que tú digas que no te puedes capacitar o que tú no puedas trabajar, porque todo está en la nube, todo lo podemos hacer por la computadora. Ahora, debido a que no podemos salir o tenemos que cuidarnos y tratar de estar en casa el mayor tiempo posible, pues los actos sociales presenciales van a tener mucho más valor. Ahora vas a valorar qué tan importante es que yo me traslade hasta tal dirección a estar en una reunión social. Si todo lo podemos hacer a través de la web, todo podemos hacer a través de una videollamada. Entonces, ha cambiado todo nuestro chip, nuestra forma de pensar respecto al crecimiento y desarrollo. Nos va a impulsar a ser más sostenibles en las acciones que emprendamos. Nuestras vidas ya no van a ir tan rápidas. ¿Quién de nosotros antes queríamos tener el último celular, el último iPad, ¿no? El último carro, el carro último modelo, cambiarlo? Ahora no. Ahora todos pensamos y estamos valorando más la cultura del ahorro. Entonces, si me sirve todavía, ¿para qué lo voy a cambiar? Porque hoy día estás acá y mañana no sabes. Mañana puedes estar en el más allá. Algo te puede pasar. Vamos a gastar menos. Como les decía, la cultura del ahorro. Vamos a volver a reparar las cosas. Vamos a consumir lo local. Hoy en día, esta familia actual del año 2020 va a preferir consumir en lo que se haga en su localidad, en su localidad. Comprar en la tienda de la esquina. ¿Por qué? Porque está fomentando el círculo del dinero con los tuyos. Vas a valorar, señores. Antes, muchos ni siquiera miraban al personal de limpieza, ni siquiera se daban cuenta quiénes eran los que estaban en la esquina cuidando tu carro, quién te vendía el pollo, el personal del mercado, los repartidores. Ahora, todos, absolutamente todos nos hemos dado cuenta quiénes son esas personas. El gran apoyo que nos brindan, lo importante que son en esta cadena de trabajo, porque son unos eslabones para que nosotros podamos desarrollarnos en el día a día. Señores, van a aumentar los nómades digitales. ¿Cuántos de nosotros seguimos en el mismo puesto de trabajo y sin embargo estamos de viaje? ¿O hemos cambiado de residencia a otra ciudad? Vamos a poder trabajar en el mismo puesto y estar viajando. Porque ahora es en función a resultados, ¿no? Y así las empresas también van a ahorrar, ¿no? En los gastos como luz, agua, teléfono, infraestructura. Entonces, todo lo que antes se veía venir de acá a 10 años, pues ahora ya estamos acá. Hemos avanzado 6, 7, 8 años a la velocidad de un rayo, señores, gracias a esta pandemia. Y miremos el lado bueno siempre. Para mí, y como muchos de ustedes,
si bien es cierto, ha mermado nuestra economía, pero estamos con salud. Estamos con salud, muchos viviendo con los suyos, muchos revalorando lo realmente importante. Y lo realmente importante es quien te dio la vida, con quienes te criaste, con quienes compartieron los primeros años de tu vida. Eso, señores, es lo bueno que ha dejado esta pandemia, esta sociedad del siglo XXI, que gracias a Dios esperemos que siga cambiando para mejor. Y es hora de que como familia, como ser humano, como empresarios, como Estado, revaloremos el concepto familia de los tuyos, de tus trabajadores, de tus correligionarios, porque no solamente los mires de manera individual, míralos como un todo, porque si ellos están bien en su familia, van a estar bien en tu trabajo, van a estar bien en el partido, ¿no? Entonces, los dejo con esa reflexión. Sin familia no somos nada. No hay éxito en la vida que merezca que dejes de lado tu familia. Así termino mi presentación. Muchas gracias, Karin. Ha sido una presentación muy interesante, muy ilustrativa, con videos, con reflexiones y conclusiones muy importantes, sobre todo en la actualidad, ahora que vemos conceptos de familias que tienen que ser consideradas no solamente en la sociedad, sino también en los partidos políticos. Acá tenemos algunas preguntas, Karin, Perfecto. que indican, ¿cree usted que la escuela de padres aportó positivamente a la cohesión de la familia? Sí, claro. La escuela de padres que se promueven en los centros educativos, imagino que se refiere a eso, ¿no? O sea, la escuela de padres tiene un componente psicológico sumamente importante, porque los estudios respaldan todas esas problemas y desequilibrios familiares que surgieron hace 40 años atrás y que los padres no se daban cuenta porque así los criaron, pues los estudios, ¿no? Gracias a esos estudios psicológicos han ido ayudando y a formar otro tipo de seres humanos. Y cada vez, ¿no? Estamos mejorándonos como sociedad, así como adquiriendo nuevos derechos también, ¿no? El ser humano va evolucionando. Perfecto. Tenemos otra pregunta. La familia en términos sociológicos es el primer agente de socialización, en el cual se transmiten valores, normas, primeras experiencias sobre la vida, creencias y roles de género sobre cada cultura. ¿Qué opinión tienes sobre este comentario de un joven que nos hace sobre este tema? Bien. No sé cómo se llama, pero está sumamente acertado su comentario. O sea, el carácter sociológico de la familia es fundamental, sobre todo para evitar caer en adicciones, en delincuencias, en desconciertos de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Es por esa razón que me permito transmitir estos conceptos de familia. Porque si la familia no es fuerte, Rafael, si la familia no está cohesionada, si no respetas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, si no tienes sentido de solidaridad, por más que te moleste, porque evidentemente todas las personas tienen diferentes caracteres y tienen momentos exabruptos, ¿no? Nadie está exento de cometer estupideces en su día a día, pero tiene que tener razón, discernimiento y darse cuenta de valorar y encaminar a los suyos. Tal vez
el hijo sea más inteligente y se dé cuenta de cómo lo criaron sus padres no era de la manera correcta. Entonces, si no es de la manera correcta, pero el hijo se da cuenta por estudios, por consultas psicológicas, qué sé yo, que haya tenido a lo largo de su vida, pues va a perdonar a ese padre y tal vez el padre cambie. O tal vez el hijo va a tener otra manera de comportarse con el padre sin romper ese vínculo, sin fragmentar la familia. Porque para eso Dios nos dio inteligencia, ¿no? Para poder aceptar y tolerar todas los diversos comportamientos humanos. Gracias, Karim. También nos preguntan, ¿qué otras alternativas hay, aparte de la escuela de padres, para fortalecer las familias, de tu opinión? A ver, ¿qué otras alternativas hay? Pero visto desde dónde. Por ejemplo, desde los centros educativos. Los centros educativos son una muy buena oportunidad y momento, y ojalá los padres valoren, ¿no? Estas charlas o estas escuelas de padres o terapias o talleres que se les dan a los padres de familia, porque muchos no lo valoran, ¿no? Entonces, además de estas escuelas de padres que se dan en los diversos centros educativos, es conveniente que en las universidades y en los centros de trabajo se promuevan. No les he comentado, pero ya habrá momento más adelante, o si me siguen de repente en mi YouTube, en mi fanpage, se van a dar cuenta de que propongo yo mucho el tema de la responsabilidad familiar corporativa, que es una especie de responsabilidad social que deben tener las empresas con el stakeholder llamado familia de sus trabajadores, ¿no? Entonces, los centros de trabajo, lo que antes existía con el tema de el servicio social, y que en los últimos 20 años o 25 años, pues, las asistentas sociales han venido a menos, ¿no? O sea, ahora el empresario no invierte mucho en sus asistentas sociales y en los servicios de asistencia social que les da a sus trabajadores, mientras que antes era sumamente importante. ¿Por qué? Porque si tu trabajador tiene muchos problemas, por ejemplo, de alcoholismo o de violencia familiar, intrafamiliar, claro, el empresario dirá, no es mi culpa, yo no tengo por qué meterme ahí, pero no es así. Eso es parte de su responsabilidad social. O sea, muchas empresas, ahora muy en boga, están el tema de los grandes concursos de responsabilidad social, pero muy pocos de ellos, casi ninguno, eh, se enfoca en el tema de la ayuda a sus trabajadores, ¿no? Entonces, empezando por ahí y empezando por el mismo Estado. O sea, quien te habla tiene aproximadamente 18, casi 20 años de experiencia laboral. Ya ha pasado desde empresas educativas, empresas de construcción, empresas financieras y entidades del Estado. O sea, y a pesar de que el Estado tiene las normas, es el primero que incumple, que, que no, eh, que no se preocupa por sus trabajadores, ¿no? Entonces, ok, dirán, no, es que no hay presupuesto. Dios mío, entonces eres el primero que da las normas, pero el primero que las incumple. Si la SUNAFIL no puede ir a fiscalizar al Estado, al menos no a las empresas a veces las fiscaliza, pero no al gobierno local, al gobierno regional, al gobierno central, ¿no? Entonces, he ahí un nicho de mercado, que estoy segura que si Acción Popular llega a ser gobierno en el Ejecutivo, pues seguramente, ojalá, pues sí incentiven este tema en favor de los trabajadores, ¿no? Claro, como mencionas, Karim, la familia pues no está aislada de la sociedad, ¿no? O sea, de alguna forma el hecho de la economía, el rol del Estado influye definitivamente en la familia, incluso en el tema de la propia estabilidad de sus centros de trabajo, los ingresos,
el mismo tema de la pandemia, si en caso se genera inflación, etcétera. Todo lo que suceda al exterior, digamos, de los hogares, también influye en los padres, en las madres. Tenemos otra pregunta. Perfecto. ¿Debemos cargar a la familia con la responsabilidad principal de la formación de los individuos? Y si fuera así, ¿podríamos decir que las familias han fracasado en el rol particular a juzgar por los que vemos todos los días? A ver, yo no diría que han fracasado, simplemente de que son tendencias, son épocas, y es por eso que ahora se está revalorizando el sentimiento de familia, ¿no? Se está revalorizando a la familia en sí. ¿Por qué? Casualmente, porque como hubo ese resquebrajamiento en los 70, en los 80, en donde el machismo, por así decirlo, predominaba y la mujer se quiso liberar, entonces se descuidó muchísimo el hogar, se descuidó muchísimo a los hijos, ¿no? Entonces la mujer empezó a tener mayor autonomía y pensó en sí, pero no se dio cuenta de que también tenía hijos, tenía niños, que al ver a sus padres que se peleaban, al ver a sus padres divorciados, ellos no sabían cómo actuar. Y acordémonos también que la función psicológica, ¿no? Antes ir al psicólogo no estaba muy bien visto, ¿no? Es ahora que recién en marzo se ha dado la ley de salud mental, se ha dado el reglamento de salud mental y se ha revalorizado la función del psicólogo, ¿no? Entonces antes o era muy oneroso acceder a los servicios de un psicólogo o simplemente no había. Entonces, gracias a esta lucha, ¿no?, que hubo entre varón y mujer en el feminismo, en la promoción de los divorcios, ¿no?, en toda esta autonomía de la mujer que no supo orientarla muy bien, es que vemos los resultados de hoy en día, en donde existen seres humanos, ¿no?, que ahora frisan los 30, 40, ¿no? 30, 40 años en que muchos están perdidos, no saben a dónde ir, no han logrado metas en su vida, ¿no? Entonces, fracaso, yo no lo llamaría así, yo más bien lo llamaría que es un reto, son enseñanzas que nos han puesto y que ya vimos de que gracias a esos desequilibrios familiares que surgieron en los 60, 70, pues tenemos la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, es momento de darles una orientación a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que mejoren en su sociedad. Ahora la información la tienen en la mano, pero vemos que muchos se quedan pegados a la televisión. Y tú has visto cuáles son los programas televisivos que tenemos hoy en día. Al menos yo no veo programas educativos que de repente sí veía en mi niñez, y seguramente personas más adultas en su niñez veían programas mucho más educativos, y hoy en día no existen. Entonces, nuestra masa poblacional, que son las que tienen más acceso y dado que no tienen mayores recursos para hacer otras cosas, pues se quedan mirando la televisión y no es un buen elemento educativo los programas que tienen en la televisión. Entonces, mucho tiene que ver el gobierno, y es por eso que insisto, porque si el gobierno no cambia esa línea de fortalecimiento de las familias, y si el líder, ¿no?, el líder que maneja estas políticas públicas no se da cuenta de esta importancia, pues cada vez vamos a ir decreciendo como sociedad. Bien,
Otra pregunta, nos indican, ¿qué tipo de familia predomina actualmente en la sociedad peruana? Fíjate, ese es algo muy importante. Y es por eso que de la conferencia mencionaba que es muy importante de que se hagan verdaderas estadísticas. Yo estuve en la última Convención Nacional de Familias, que el año pasado no se llevó a cabo, pero se llevó a cabo en el 2018, y mencionaba el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mencionaba, el expositor decía de que es un reto y un desafío tener estadísticas e informes claros sobre el tema de familia, porque no existe. Tú te vas al Observatorio de Familia y si googleas en el INEI, googleas en la página web del Ministerio de la Mujer, pues no hay estudios claros. Y por eso es que mencionaba que es sumamente importante realizar estadísticas, porque lo que existe es información que se ha recogido de los censos de la Escuela Nacional de Hogares, pero esos censos te dicen, cuenta con luz, tiene computadora, otro tipo de preguntas que no tienen nada que ver con el tema de familia. Por ejemplo, si son casados, si tienen hijos, cuántos hijos tienen, no sé, de dónde vienen, de dónde provienen, ¿no? Cuáles son sus, qué doctrina practican, que son católicos o son protestantes. No hay estudios en donde refleje la información de familias, o sea, propiamente dicho, si tienen seguro social, si no lo tienen, dónde se atiende. No tenemos un mapeo propiamente dicho de familias, no existe. Particularmente, yo soy de la idea de que exista un ministerio de la familia. Yo saludo que últimamente, en el último año o año y medio, se haya dado vuelta a la página, porque antes todas las actividades que hacía el Ministerio de la Mujer estaban enfocadas a la función visibilizando mucha violencia, ¿no? Decían en contra de, porque me ha hecho daño el hombre, y la función preventiva, ¿dónde quedaba? Ahora ya se está dedicando a la parte preventiva, pero igual, le falta mucho esa mirada de la visión familiar, cosa que sí se da en México, en Colombia, en Argentina, pero la verdad, Rafael, no tengo idea por qué Perú es uno de los países que está más atrasado en temas de familia, fortalecimiento de familia, empoderamiento, teniendo una mirada transversal. No lo sé. Es un camino duro que me ha tocado, que he elegido. Esperemos que poco a poco, haciendo más charlas, investigando más, porque tampoco hay centros de investigación. Las universidades, propuse a varias universidades para abrir un centro de investigación respecto a estos temas de familia y no tuvo eco. Me dijeron que no tienen interés, que no está en su plan, en su agenda, y el Estado pues tampoco fomenta mucho este tema de familia. Perfecto, pasamos a la última pregunta sobre este tema tan importante. Aprovecho para saludar la presencia del ingeniero Mesías Guevara, presidente del partido y gobernador regional. Después de esta última pregunta vamos a pasar a tus reflexiones finales, Karim, y luego para concluir vamos a escuchar las palabras de nuestro presidente del partido, el ingeniero Mesías Guevara. Nos dicen, ingeniero, buenas noches, qué gusto. Si se crea el Ministerio de la Familia y usted fuera la ministra de la Familia, ¿cuáles serían las 2 primeras acciones que usted generaría para fortalecer la familia en el Perú? En principio, tendría que ver qué acciones ellos tienen, porque hay un plan que termina el 2021, no han creado otro plan nuevo, pero yo desactivaría el MIDIS, por ejemplo, y lo uniría con el Ministerio de la Mujer,
nombraría el Ministerio de la Familia, y también uniría algunos organismos descentralizados que pertenecen al Ministerio de Educación, porque yo veo a la familia desde un punto de vista transversal. Entonces ahí entra seguridad social, entra educación, ¿no? Porque a nuestra niñez también debemos hacer un convenio. El Ministerio de la Familia tendría que evaluar los textos educativos, porque mucho se habla de las obligaciones y se da un énfasis a nuestra educación en aspectos que empobrecen el tema familiar. Yo he revisado esos textos y he visto muchísimos centros educativos en donde a los niños no se les dice cuáles son sus obligaciones. O sea, nuestro Código de Niño y el Adolescente tiene deberes para los niños. Existen deberes de la familia y deberes de los niños y adolescentes. Y sin embargo, eso no se promueve. Eso es parte de un artículo más, un papel, ¿no? Que es parte de un código, de una ley, en donde no se promueve. Yo promovería, así como han promovido los derechos, quieren su derecho al aborto, quieren su derecho al matrimonio gay, ¿no? Y salen con pancartas y que quieren. ¿Y dónde promueve los derechos y las obligaciones, los deberes que tienen estos niños y adolescentes? Yo no he visto a nadie que salga. Todo el mundo dice, mi hijo tiene derecho a la vida, a la salud. También tiene obligaciones ese niño. Tiene obligaciones para con la patria, tiene obligaciones para con sus padres, tiene obligaciones para el hogar, tiene obligaciones con sus estudios. Pero eso no se les enseña, no se ha visibilizado. Entonces tenemos años. Este Código de Niños y Adolescentes está desde los años 95, 93. Y en los colegios nunca lo han enseñado. En las universidades tampoco, ¿no? Entonces, es más, ni los mismos maestros en las universidades ni en los institutos les enseñan que los niños y los adolescentes tienen deberes que cumplir. Entonces, si solamente estás enfocado en ver intereses particulares y legislar como líder, legislar solamente al individuo, pero no legislas para la familia como grupo social, entonces en la sociedad que vamos a tener de acá 5, 10, 15 años, pues va a ser peor que la que tengamos ahora. Yo redefiniría todo, empezando, felizmente, que en una conferencia a la que estuve a principios de año del 2019, pues estuvo ahí la ministra en el MIDIS, me acuerdo, estuvo la ministra de Educación, la ministra del MIDIS y la viceministra de la Mujer. Y ahí me paré y les dije, ustedes, muchos se van a la parte en contra, a la parte, fomentan la violencia, pero en los 4 años que venían ejerciendo en este último gobierno, no hablaban nada preventivo, nada de prevención. Su diálogo, todo era en contra, todo era vamos a castigar, todo era punitivo. Ley para el violador, ley para, ¿no? Entonces, todo era negativo y no había nada de prevención. Entonces, si tú hablas en negativo, lo que vas a obtener va a ser más negativismo. Pero si tú hablas desde el amor, si tú hablas desde querer hacer el bien, vas a recibir más amor, vas a cosechar eso. Entonces, la primera acción, desactivaría el ministerio, o uniría el MIDIS con el Ministerio de la Mujer, crearía uno solo, pero me enfocaría más en cuestiones transversales, ¿no? En temas de salud, educación, en empresas. Ahora tenemos el sello empresa, pero ahí hay muchísimas cosas más que le agregaría, por ejemplo, para fomentar en los diversos empresarios, fomentar la responsabilidad familiar corporativa y dando el ejemplo desde el Estado. Entonces,
me uniría de repente con los, no me uniría, pero por lo menos escucharía más a los sindicatos. Yo he visto empresas como antes tenían, empresas estatales, ¿ah? Como antes tenían sus guarderías para los trabajadores, para que los niños estén ahí. Y durante este gobierno, pues han desactivado las guarderías. Entonces, entristece, ¿no? Porque lejos de darle facilidad a los trabajadores que al momento de irse a trabajar dejen a sus niños porque no tenían dónde dejarlos en sus casas, no tenían empleada doméstica, no tenían familia, no tenían padre, madre, abuelos, entonces estaban ellos solos. Entonces, por lo menos tu trabajo se preocupaba, hacía una alianza con alguna guardería, con algún jardín, y dejabas a tu hijo, pagabas para que le den su almuerzo y lo recogías a las 5 o 6 de la tarde que salías de tu trabajo. Entonces estabas bien cuidado. Cualquier cosa te llamaban al trabajo, te llamaban al celular. Y eso se desactivó, me acuerdo, en algunas entidades estatales en el año 2017, ¿no? Entonces, o fines del 2017. Entonces, lejos de promover esta cohesión social, este tema familiar, pues, al contrario, ¿no? No promueven el tema familiar, no promueven que tu trabajador vaya seguro y tranquilo a estar estas 8 o 10 horas de trabajo y, y sabiendo de que tu hijo va a estar bien cuidado, ¿no? Porque tu centro de trabajo se ha preocupado por buscar, ¿no?, establecer alianzas con un centro, con una guardería, con un centro educativo. Bien, antes de pasar a tus reflexiones finales, Karin, deseo agradecerle al equipo técnico que ayuda para que este programa pueda llegar a la Cátedra Belaunde, agradecer a José, a Verónica y a Roberto por su colaboración con este programa, con la Cátedra Belaunde, y además invitarlos para el próximo jueves. Vamos a tratar un tema sumamente importante, que es el análisis de la informalidad en el Perú, a cargo del sociólogo Mirko Carrillo. Vamos a tratar un tema sumamente importante. Muy bien, hemos tratado hoy día la familia en la sociedad del siglo XXI, con la magíster Karin Ramírez, a quien le invito a dar sus reflexiones finales para posteriormente escuchar la clausura y reflexiones del evento a cargo del ingeniero Mesías Guevara, presidente del partido. Karin, tus reflexiones finales sobre este importante tema. Mira, quiero cerrar este tema con una sola reflexión final. Nosotros, como país, estamos buscando los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, ¿no? Entonces, queremos cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Son 17, pero existen varios, como la reducción de la pobreza, la educación de los niños, la reducción de la mortalidad materna, un trabajo decente. Todos ellos, señores, no se van a poder lograr, ¿no? No van a poder, nosotros como país no vamos a poder cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible si las estrategias como país no se enfocan en la familia. Entonces, para lograr este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales no solamente el Estado, sino también las empresas están obligadas a cumplirlas, no va a ser posible que se cumpla al 2030, faltan solo 10 años, si es que no se centran en la familia. Tienen que empoderar a la familia y contribuir a la consecución del desarrollo de estas. Es lo único que quería, aparte de todo el desarrollo de la conferencia del día de hoy, terminar con eso. Que como país vamos a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, pero no va a ser posible si es que no miramos, no damos un giro y miramos a la familia. Buenas tardes, ingeniero Mesías, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Karin. Ha sido un enorme gusto tenerte, Karin Ramírez, nuestra abogada y magíster, que nos ha hablado sobre un tema sumamente importante, la familia en la sociedad del siglo XXI. Y ahora, para finalizar nuestro importante evento, la Cátedra de Belaunde, se encuentra el fundador de la cátedra, pues bueno mencionar
de que la Cátedra Belaúnde nació en la gestión del ingeniero Mesías Guevara en su primera gestión como secretario general nacional, así que toda copia no es válida, ¿verdad? Entonces, dejo para las palabras al ingeniero Mesías Guevara, presidente del partido y gobernador regional de Cajamarca. Mesías. Muy buenas noches, Rafael, muy buenas noches a todos, muy reconocido y agradecido por esta oportunidad y asimismo, sobre todo a Karim Ramírez por haber participado con mucho entusiasmo, haber dado sus conocimientos, su capacidad profesional en un tema de suma importancia. Como ella lo ha expresado, la familia es, como antes se ha dicho, la célula de la sociedad, pero ahora es más que una célula, ahora ya se ha convertido en algo dinámico, en algo permanente, donde tenemos que ver todo lo que significa el desarrollo de las sociedades y el desarrollo de los pueblos, porque es en las familias donde surgen los grandes ciudadanos, es en las familias donde se gestan los hombres y mujeres de bien, es en las familias donde surgen los grandes líderes, es en las familias donde prácticamente se conceptúa el desarrollo de una patria. Y es en ese sentido que las familias, lamentablemente en los últimos años, por los indicadores y por los diversos temas que estamos viendo, vemos que están atravesando por seria crisis. Incluso hay muchas madres que hacen de padre y padre, y hay muchos divorcios también, lo cual ha generado una inestabilidad y sobre todo problemas emocionales en los niños y las niñas, y eso repercute muchas veces cuando no es bien llevado en la autoestima, trayendo temas psicológicos muy negativos. Por lo tanto, la política de Estado debe ser proteger a la familia, más allá del concepto religioso, más allá de la concepción misma de lo que significa la familia, debemos de tener los conceptos claros en la importancia que tiene la familia, más que en la persona, en la sociedad, porque es la familia la que va a alimentar de los ciudadanos, de los hombres y mujeres, que por supuesto tienen que hacer de bien, pero no solamente a la sociedad, sino que a la política también, es decir, a los líderes, a los lideresas, líderes empresariales que tienen que ser honestos, líderes políticos que tienen que ser honestos, y eso se gesta en el seno de la familia. Y es por eso que el tema que hoy se ha tratado es de suma importancia y tengo la seguridad que ha cumplido el objetivo, sobre todo de los asistentes que hoy quiero agradecer y felicitar tanto a Rafael y el equipo, pero también a los participantes